Dios te bendiga, bienvenidos a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Soy la pastora Nancy de Ramos y es para nosotros un privilegio llegar hasta tu hogar. Hoy vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración al Señor y un tiempo de su palabra. Así que te voy a pedir que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por un tiempo más que estamos en tu presencia, por un momento que vamos a deleitarnos con tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que visites cada corazón y cada vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor. Gracias, Padre. En este momento vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor con los esposos Foronda. Así que te voy a pedir que dispongas tu corazón. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si crees que este mensaje va a ser de bendición, compártelo. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu presencia. Es una delicia estar contigo, Señor. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Bienvenido a este lugar, la casa
Su amor es un huracán, yo un árbol soy, doblado bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción, eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Su amor es un huracán, yo un árbol soy, doblado bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción, eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es su afecto por mí. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Oh, nos ama.
recuérdalo. Él nos ama. Él nos ama con cuánto amor. Escucha esto, Él te ama. Él te ama. Él te ama con cuánto amor. Es tan grande, es tan grande. Él te ama. Él te ama. Él te ama con cuánto amor. Es tan grande su amor que dice su palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ángeles, ni potestades, ni angustia, ni enfermedad, ni tormenta alguna puede separar de su amor. El pecado nos separa de Él, pero nos ha dado el acceso. Y Él es nuestro abogado. Y cuando venimos a Él y nos arrepentimos y reconocemos que hemos fallado delante de Él, Él nos redime, Él nos perdona, Él nos limpia. Y Él nunca nos ha dejado de amar. Su amor es tan grande, su amor es tan fuerte que nos llama todos los días, que nos llama todos los días. Su amor, nada nos separa de su amor. Su amor es tan grande, su amor es tan fuerte que hoy puedes sentirle, hoy puedes sentir en tu corazón como su amor te llena, como todo tu ser es lleno de su presencia. Y es que su amor te ha estado hablando, su amor te ha estado atrayendo. Y Él te dice: hoy es el día, vuelve a mí, porque te estoy llamando y te estoy atrayendo con lazos de amor y de misericordia. Porque mi amor es tan grande, mi amor es tan fuerte, y te amo con amor eterno, te amo con amor eterno, te amo y te abrazo hoy, te amo y te restauro, te amo y te levanto hoy. Gracias, Señor. Abrázame con tu amor, envuélveme con tu amor. No te limito, no me resisto a tu amor. Tu amor cubre multitud de errores. Tu amor echa fuera todo temor. Abrázame, envuélveme. Oh, oh, oh.
Que el Señor les bendiga. Vamos a entrar al tiempo de la palabra después de haber adorado al Señor, después de haber tenido un tiempo donde le entregamos al Señor, hablamos con nuestra boca, declaramos lo que Él ha hecho, adoramos al Señor, nos tomamos un tiempo, alabamos y bendecimos la vida de los esposos Foronda, sabemos que son de mucha bendición. Vamos a entrar de lleno a la palabra. ¿Se acuerda que hemos estado hablando en las últimas semanas? Hemos estado orándole al Señor y hablando un poco sobre la confrontación, sobre cómo el Señor muchas veces nos confronta antes de que las cosas sucedan en nuestra vida. No nos damos cuenta cómo está nuestra circunstancia, pero luego cuando estamos pasando un momento complicado, siempre existe confrontación. Entonces hemos estado hablando de diferentes maneras, en diferentes proyecciones, pero yo creo bien importante en este tiempo poder hablar un poco sobre cómo juzgar, pero no ese es el mensaje, sino juzgar si eres maduro, le podría llamar yo si usted quiere, porque es bien importante. Sin embargo, vamos a ir al pasaje de la palabra de Mateo, donde habla sobre el juzgar a los demás. Ahora, ¿por qué es importante tocar este punto bíblico? Porque cuando hablamos de confrontación, la gente cree que tal vez estamos juzgando a las personas mal, que a lo mejor nos creemos más santos que otros, nos creemos más purificados que otros, nos creemos mejores ministros que otros, y yo creo que yo lo he marcado una y otra vez, pero siempre creo que se pierde un poco la esencia, o la gente nunca logra comprender del todo que no estoy hablando de que somos perfectos, sino que vamos todos a una perfección. Y cuando hablamos de la iglesia, no estoy hablando de una iglesia en particular, todos somos la iglesia y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, entender que cuando Dios está hablando en nuestra vida, no solo estamos hablándole a la gente. Ahora, es bien triste ver en Guatemala y en algunas naciones del mundo que la iglesia cristiana evangélica es la iglesia que más separada está. Hay mucha separación, hay mucha falta de unidad, y algo de lo que Dios nos habla constantemente nos sigue hablando sobre la unidad. Nos habla sobre la importancia de ser unidos, sobre la importancia de avanzar en unidad, sobre la importancia que la iglesia se tiene que unir, sobre la importancia de ser una sola iglesia, ser un solo cuerpo. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando vemos, a veces hay radios, por ejemplo, yo he tenido no le voy a decir el gusto, sino tal vez el disgusto de escuchar algunas radios que cuando ponen a un predicador, el predicador, yo no sé si tendrá una hora, pero 45 minutos pasa hablando de un predicador X, hablando mal de un pastor, hablando mal de una iglesia. Y a veces cuando usted ve que está hablando mal, ni siquiera está hablando mal porque verdaderamente la persona esté en pecado, sino está hablando mal porque hay una envidia en el corazón, porque hay un enojo en el corazón por lo que Dios ha hecho con X o Y ministro. Entonces, cuando yo hablo de confrontar, yo no estoy hablando de juzgar a alguien o de hablar mal de alguien o de creer que nosotros como ministerio somos la Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Es un dicho que se dice, porque a veces la gente cree que inventa el agua azucarada, que inventa la Coca-Cola, y eso es algo que ya está inventado hace mucho tiempo. Estamos hablando de la importancia de ser confrontados por Dios, pero también a veces nosotros como ministros tenemos que aprender a confrontar. Y la confrontación a veces a la gente no le agrada, pero a veces también la confrontación se puede confundir con el juzgar a los demás, con juzgar a mi hermano, con creer que yo estoy bien, con creer que estoy caminando correctamente, con creer que yo no tengo pecado, con creer que a lo mejor yo estoy proyectándome de una manera correcta. Y yo creo que hablar de esto es bien importante, porque entonces entra en juego también algo que se le conoce como madurez. Ahora vamos a la palabra directamente. Yo quiero usar hoy la TLA en Mateo capítulo 7, verso 1. Quiero leer la traducción al lenguaje actual, para que podamos tener como un poquito más de proyección para lo que quiero a través del Espíritu poderle tocar este tiempo, ¿sí? Entonces, mire qué interesante, pues. Entonces yo le digo a la gente, juzgar no es malo, la hipocresía es mala. Y eso es algo bien importante, porque nosotros tenemos que ver que estamos cometiendo muchas veces el error en nuestra vida de ser hipócritas. Y ahora va a entender en la proyección que la Biblia nos trae qué es lo que le quiero dar a entender. Y esto va para todos cristianos, y todos hemos cometido este error, lo cometemos, lo seguiremos cometiendo, y Dios nos está llamando a que ese error sea verdaderamente quitado. Ahora va a entender, una vez más, juzgar no es malo. Porque la palabra nos va a enseñar, el apóstol Pablo toca varios puntos y en medio del mensaje vamos a ver estos puntos, pero juzgar no es malo.
Lo malo es la hipocresía. Y ahí es donde comienza el problema de todo. Entonces mucha gente, al final muchos ministros somos hipócritas. Al final de alguna manera hemos practicado la hipocresía en alguna etapa de nuestra vida, pero creemos que no somos hipócritas. Creemos que estamos haciendo lo correcto. Vamos a la palabra para poderle poner fundamento y para poder entrar. Miren lo que dice la palabra. Mateo capítulo 7, verso 1 al 6 dice: no se conviertan en jueces de los demás. Paremos acá, hay una coma en esta traducción al lenguaje actual. No se conviertan en jueces de los demás. El primer punto es bien importante. ¿Qué es un juez? La Biblia, a lo largo de la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, de hecho hay una secuencia de libros que se llama el libro de los jueces. Porque los jueces tenían una característica: gobernaban, juzgaban a Israel. Pero los jueces tenían que estar apegados a los preceptos, a la palabra, a la ley, y tenían que gobernar según la ley, según la dirección de Dios. Entonces, si hacemos otra alegoría nosotros a este tiempo, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en Guatemala, que es bien importante e interesante hablar de esto, y sería bueno tocar algún punto también que estamos viviendo en nuestra nación. Pero por ejemplo la Corte Suprema de Justicia es el ente. Por eso escuche cómo se llama: Corte Suprema de Justicia. Es el ente mayor de justicia. La Corte de Constitucionalidad en Guatemala es una corte de consulta, ¿sí? Sin embargo, ahorita ahora que estoy haciendo esta grabación, han dado dictámenes, se han autoprotegido. Entonces nos damos cuenta que las leyes en Guatemala están por el suelo. Estamos mal como nación, porque nuestros jueces se han corrompido, nuestros jueces se han vendido al mejor postor, nuestros jueces son corruptos, nuestros jueces no manejan la justicia y la equidad. Entonces cuando vemos nosotros que no se conviertan en jueces de los demás, entonces un juez tiene una característica: tiene que juzgar. Pero si hablamos de un juez de derecho, tiene que conocer a cabalidad el derecho, tiene que tener un alto conocimiento en el derecho para poder juzgar. O sea, nadie va a poder, por ejemplo, si yo no soy abogado, yo no tengo la capacidad de poder irme a sentar como juez, porque no conozco los parámetros de abogacía o los parámetros del derecho para poder entender verdaderamente cómo opera. Entonces, un juez se supone que es una persona que ha estudiado, que conoce las leyes del país, que conoce las leyes de una nación, y conforme a los parámetros, conforme a la ley, conforme a la Constitución, etcétera, va a poder juzgar y dar un dictamen. Pónganle mucha atención a este punto. Dice: no se conviertan en jueces de los demás. Entonces, a veces nos convertimos en jueces sin haber estudiado derecho. Hoy está pasando un fenómeno en internet que todo el mundo es todólogo, ¿sí? Se mete a googlear y es excelente. Pareciera que son excelentes médicos, pareciera que son excelentes abogados, porque la gente se mete a Google, se mete a YouTube y escucha algo, y que es cierto, tal vez hay mucha gente que tiene capacidad empírica de escuchar y de aprender, pero eso no nos hace a nosotros expertos en el tema. Eso no nos hace a nosotros. Yo veo ahora que está esta pandemia que continúa, veo algunas personas que se atreven a recetar medicamentos para esta enfermedad y no son médicos. No conocen ni siquiera ciertos términos médicos, términos de medicina, ni siquiera saben cómo funciona, pero están recetando medicamentos que pueden dañar el hígado, por ejemplo, ¿verdad? Hoy todo el mundo está recetando la ivermectina, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque afecta el hígado. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que hoy nos volvemos todólogos solo con el hecho de meternos a internet y leer, y ya creemos que sabemos. Por eso es muy peligroso. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, y acá está hablando Jesucristo, y la palabra de Dios nos dice: no se conviertan en jueces de los demás. Hay un error que estamos cometiendo, y es que nos convertimos en jueces de los demás. Sin embargo, vamos más adentro para poder entenderlo. Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Ahora mire qué interesante, pues, porque yo le comencé diciendo que juzgar no es malo. La hipocresía es mala. Sin embargo, algo que tenemos que aprender a ver es los ajustes que tenemos que hacer en nuestro corazón. Y no sé, yo creo que voy a leer todo mejor porque quiero darle la idea completa. Mire, otra vez: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes.
Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Me voy a detener acá. Acá ya hay un poquito más, ya hay un poco más de luz. Punto número 1 es: juzgamos, dice, no se conviertan en jueces de los demás. Nos convertimos en jueces sin ser expertos en poder juzgar. Número 2, somos muy duros con la gente. Criticamos, señalamos, hablamos y somos muy duros con la gente. Y entonces en este tiempo yo sé que la gente está esperando a veces mensajes, hermano, hable cosas tremendas, pero esto es importante para este tiempo. Porque estamos en un tiempo donde Dios nos tiene en casa buscando su presencia, en casa orando, en casa buscando. Nos conectamos durante que comenzó esta pandemia, ha sido de mucha bendición porque hemos estado conectándonos en Zoom, conectándonos en las plataformas que todo el mundo estamos usando hoy en día. Abogados, médicos, pastores, de toda índole estamos usando estas plataformas. Eso no es ninguna novedad. Sin embargo, gracias al Señor hemos estado trabajando la obra de Dios a través de las diferentes plataformas y conexiones, que me es gracioso porque tenemos a nuestro hijo pequeño, Tiago, que tiene 6 años, y él es alguien que rápido se van a conectar, empieza a preguntar porque él ya sabe que nos conectamos cada tantos días y tantas horas, estamos conectados, estamos discipulando, estamos predicando, estamos enseñando en alguna nación que Dios ha sido muy bueno. Entonces Dios nos ha permitido estar en reuniones proféticas a nivel intercontinental, estar con gente de otros países, gente de otras naciones, y Dios ha sido muy bueno y nos ha permitido enseñar también, capacitar, poder trasladar una impartición. Entonces, sin embargo, ¿a qué quiero llegar yo? A veces creemos que porque servimos a Dios, creemos que porque estamos trabajando para Dios, eso nos va a hacer jueces. Y yo le digo a la gente constantemente, puede ser que seas un buen profeta, puede ser que seas un excelente pastor, puede ser que seas un excelente servidor, pero hay algo que tenemos que aprender a examinarnos siempre, nuestro corazón. Entonces, cuando vemos nosotros acá, Dios nos habla, nos dice, así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Entonces, a veces hemos hecho ejercicios proféticos. Y hay un ejercicio que no lo voy a comentar porque a lo mejor algunos lo volvemos a hacer o no sé, pero a veces la gente es muy cruel para poderle dar una palabra. Ahora yo le voy a decir algo bien importante. Tenga cuidado porque, por ejemplo, los sueños. Un sueño, ¿sabía usted? En la Biblia usted se va a dar cuenta que las personas que soñaron para ellos mismos. Hoy en día soñamos con la persona tal, con el hermano tal, y entonces nosotros creemos que ese sueño, si soñamos que la persona estaba muy carnal y que estaba mal, rápido pensamos está en pecado, pero nunca se ha puesto a pensar que ese sueño primero es para nosotros. Y que aunque a veces yo le he enseñado a la gente, porque tenemos escuela profética y le enseñamos a la gente, le digo, hermano, hay gente que tiene un corazón muy limpio, hay gente que tiene un nivel de madurez muy especial, Dios le da ese tipo de sueños y sí, a veces son literales, la gente está mal, la gente está en pecado, pero también a veces ese sueño es para mí. Tengo que tener cuidado. Si ahorita estoy santificado, tengo que guardarme más, tengo que mantenerme firme, tengo que mantenerme purificado, tengo que mantenerme constantemente limpio, porque ese sueño podría alcanzarme a mí también. Entonces eso es lo que la gente no entiende, que un sueño es de doble vía. Dios nos habla para una persona, pero nos está hablando para nosotros también, aunque no necesariamente yo esté mal. Entonces cuando vemos esto, tenemos que entender que Dios nos habla y nos dice, si ustedes son duros con sus hermanos, Dios también va a ser duro con nosotros. Entonces ahí ya se complica un poco la cosa, porque a lo largo de nuestra vida ministerial nos damos cuenta que tenemos esa falla. Somos buenos para tratar mal a la gente, somos buenos para hablar de la gente, somos buenos para criticar a una persona, somos buenos para cuando peca la gente señalar, cuando la gente comete un error regañar o indicar, pero no nos agrada a nosotros recibirlo cuando también nosotros fallamos. Le voy a decir una cosa, yo me recuerdo que hace unos años atrás, un hermano X cayó en un pecado muy fuerte, ¿sí? Y yo estaba muy molesto porque pertenecíamos a una junta directiva de un ministerio apostólico. Entonces yo estaba muy molesto y yo le hablo a mi apóstol, le digo, mire apóstol, estoy molesto, no, ustedes no. Yo como estábamos en la junta directiva y estamos tratando este tema,
Y yo me recuerdo que yo estaba un poquito molesto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? Que la persona esta había cometido una falta muy grave, porque era muy grave la falta. Y yo estaba molesto, y entonces se acerca mi apóstol y me llama y me dice: ¿tú no te equivocas también? Y sentí un gancho al hígado, porque todos nos equivocamos. Claramente yo no me he equivocado en ese pecado tan grande, pero peco por enojarme, peco porque a lo mejor veo lo que no tengo que ver, peco porque a lo mejor he hablado lo que no tengo que hablar. ¿Me explico? O sea, todos pecamos. Pensamos cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que no están correctas. Pensamos mal de alguien, entramos a un lugar y juzgamos mal a una persona. Eso es, hay tantas cosas en la manera en las que pecamos. Entonces sí, todos nos equivocamos. Entonces fue un gancho al hígado, porque me hizo entender que no somos perfectos y que todos podemos fallar. Claro, hay pastor, pero entonces, no, claro que hay faltas más graves, y claro que hay que corregir, y claro que eso es lo que quiero enseñar hoy, porque creo yo que yo le he hablado de confrontación, y hay que ser un poco más claros quién puede confrontar, porque hoy en día, hermano, está de moda esto. Y mire qué interesante, dice: Él los tratará como ustedes traten a los demás. Porque, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? ¿Sabe una cosa? Hay algo bien interesante. Dice, mire, es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Entonces, hoy por hoy hay mucha gente que quiere andar juzgando. Y yo le digo a la gente, me topo con un montón de gente, no voy a decir ni religiosa, porque yo creo que ese todavía ni entra en el rango religioso. Un montón de gente que anda juzgando a los pastores, a los ministros, a la gente, y cuando usted va a ver su vida es una porquería de vida. Metidos en vicios, en borracheras, en adulterios, en fornicaciones, en un montón, en hurtos, en pleitos entre hermanos, en pleitos entre familias muy fuertes. Y entonces juzgando, y a veces se atreven a juzgar. Mire, yo cuando me topo con alguien que saca la Biblia para acusar a otro, pero su vida no es directamente proporcional con lo que la Biblia dice, yo no lo escucho, yo no pierdo mi tiempo. Yo he sido bien directo con gente, a veces empiezo a escuchar gente, sí, que los pastores, y entonces cuando me doy cuenta qué tipo de persona es, me doy la vuelta y no lo hablo, no lo escucho. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a escuchar a alguien que a lo mejor esté diciendo a alguien que tenga un testimonio intachable, a alguien que tenga una vida verdaderamente correcta, pues hay que escucharlo. Pero a alguien que vive mal, que no conoce a Dios y que se aplica este pasaje bíblico, que está viendo la basura en el ojo de los demás, pero su vida es una completa rama, entonces no sé si me está captando lo que le quiero enseñar en este hermoso tiempo. Tenemos que tener cuidado de no caer en juzgar y juzgar equivocadamente. Mire qué interesante, mire, ¿cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, está hablando Jesucristo. Primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Entonces aquí voy a detenerme porque luego cambia el parámetro. Ahora, qué interesante poder entender verdaderamente, acá está hablando Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo una batalla muy fuerte con los fariseos, con las sectas que habían en ese tiempo, los saduceos, y tanta gente que había que practicaban entre comillas la ley, pero eran religiosos, que decían cosas pero no las vivían, y de eso estamos plagados en este tiempo. Estamos plagados de gente que va a la iglesia pero no ha cambiado su vida en 20 años. De gente que va, yo conozco gente, podría darle nombres y tal vez, pero como eso no es ético, ofender, o tal vez alguien se transformaría. Hay gente que va a la iglesia, lleva ofrendas de pan. Aquí en Guatemala le decimos refacciones, pero mejor para que me entiendan, en otros países llevan comida porque están celebrando un cumpleaños y son muy dadivosos, pero su vida es una vida muy equivocada, la vida cristiana. Es una vida que no demuestra el amor, es una vida de chisme, es una vida de mentira, es una vida de hipocresía, es una vida. Entonces por eso comencé diciéndole, juzgar no es malo, la hipocresía es lo malo. Entonces aquí comienza el mensaje, porque nosotros podemos juzgar. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de la profecía, el apóstol Pablo nos habla y el apóstol Pablo nos dice que escuchemos, que juzguemos. Dice que 2 o 3 profeticen y los demás juzguen. Ahora, cuando Pablo está diciendo eso, Pablo está
poniendo un parámetro que hay que estudiar bien profundamente. Pero el que va a juzgar la profecía tiene que tener un nivel de madurez, tiene que estar en el espíritu. Usted no puede juzgar algo que es del espíritu, no lo puede juzgar en la carne, porque entonces lo va a juzgar mal. Entonces esos son puntos bien importantes que tenemos que entender. Entonces, ¿podemos juzgar? Sí podemos juzgar. Es más, aquí le tengo un pasaje bíblico para ponerle fundamento. San Juan capítulo 7, 24. Mire, no juzguéis según las apariencias, está hablando Jesús otra vez, sino juzgad con justo juicio. Y si usted va a ver el contexto de este pasaje bíblico de Juan, es más poderoso que el que le estoy predicando. Porque hay ahí un parámetro de hipocresía, hay un parámetro ahí de equivocación de la gente religiosa, pero no ese es el mensaje. Solo quiero que agarremos este pasaje: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra acá? Sí podemos juzgar, pero solo aquel que tiene un parámetro de santidad, que tiene un parámetro de limpieza, que tiene un parámetro de purificación, que tiene su corazón alineado al Señor, que está verdaderamente con un nivel de madurez. Yo le voy a poner algunos ejemplos. A lo largo de los años hemos aprendido, nosotros aprendemos, hermano, mire, yo le voy a decir algo que le cae mal a la gente, pero eso lo voy a decir. Y por ahí va a medio entender mi edad, cuántos años tengo. Pero de 0 a 20 años, hermano, yo crecí en la iglesia cristiana. Si voy a exagerar un poco, de 0 a 10, me recuerdo que mi madre nos llevaba a la iglesia cada domingo. Estamos en escuela dominical, íbamos a obras que abrían, campos le llamaban hace años. Luego me recuerdo que mi madre siempre iba a campañas, le decían también cuando hacían eventos. Ahora son congresos, ahora son retiros. Antes le llamaban campañas evangelísticas. Venía Luis Palau con el show de la familia. Me recuerdo que era tremendo. No se me olvida un cántico que había, que se inventaron para esos eventos de Luis Palau, que creo que decía: venid familias, venid a adorar. Era tremendo, se llenaba el estadio Mateo Flores. Entonces yo le tengo que contar toda mi trayectoria. Hermano, yo no me hice ministro de la noche a la mañana. Yo respeto los llamamientos, porque en la Biblia podemos ver gente que fue llamada en un nivel ya de adultez. Pero yo lo que le quiero decir es: crecí en una vida cristiana, en una jerga cristiana. Sí, vi mucha religiosidad, vi muchas cosas lindas, vi muchas cosas tristes. Luego de 10 a 20 buscamos de Dios. Siempre he sido atraído por el Señor. Tal vez en una etapa de la adolescencia, de la juventud, uno se aleja un poco, pero jamás deja de buscar de Dios. Y siempre supe que había un llamado. Entonces, más o menos usted hace la idea: los primeros 20, los segundos 20 años de mi vida, en las primeras 2 décadas y luego las otras 2 décadas. ¿Qué le quiero yo decir? Hemos aprendido muchas cosas, hemos ayudado a fundar iglesias, hemos ayudado a fundar ministerios, hemos conocido tantos casos, hemos ido a lugares a ministrar, hemos estado en lugares donde otros pastores no han querido ir a ministrar, hemos ido a lugares donde nadie se atrevió a ir. Estuve en redes apostólicas donde me recuerdo ver un día a un hermano en un lugar X y yo le tomé toda la película. Vi cuando le fue a decir a un apóstol que tiene una iglesia muy linda que si podía ir a predicar al lugar, y vi que le dijo que no podía. Y yo sé por qué le dijo que no podía, porque era un lugar pobre, un lugar sencillo. Se le acercó a otro profeta, no quiso, y yo era como el digámoslo así, bueno, aunque sea este que vaya a predicar. Y le tomé toda la película y por último llegó y yo le dije que sí. Fuimos con mi esposa, regresamos en la madrugada de un lugar muy lejos, casi que en una montaña. Entonces, ¿a qué le quiero yo decir a esto? ¿Por qué es que estoy hablando de esto? Porque hemos aprendido en los años, hermano. O sea, no hemos aprendido de la noche a la mañana. Entonces, ahora me voy a enfocar a lo que le quiero. ¿Por qué le estoy tocando este punto? Entonces, el que va a juzgar es porque ha conocido cómo es que se opera en la vida cristiana. Entonces, yo he conocido gente que yo amo que está perdida. Voy a ser más específico. Pastores, amigos que andan un poco chanfleados o equivocados. No en pecado en el sentido de que andan en pecado, sino que están equivocados en su proyección cristiana, equivocados en su doctrina. Y he tenido que juzgar y llegarles a decir: no está correcto cómo estás haciendo, no es correcto lo que estás pensando. Y a algunos hemos rivalizado y ya no me han hablado por un tiempo. Entonces no sé si me está captando. Cuando no está malo juzgar, o sea, podemos juzgar. Mire,
Diré lo que dice acá: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, el justo juicio significa tener un raciocinio, tener un nivel de madurez, tener una capacidad para poder verdaderamente llamarte y decirte: tú estás mal, hermano, tú no estás bien, tú le estás haciendo daño a la gente. Por ejemplo, el ministerio profético que Dios nos ha dado es un ministerio que nos ha llevado a muchos lugares, a muchos países. Hemos estado en Israel y no hago presunción de eso, sino lo que le quiero decir, hasta dónde el Señor nos ha llevado. Ministramos en Israel, en la torre de oración, con el consejo profético que nos permitió estar. Ministramos a más de 42 naciones una noche. Habían gente de todas las naciones, ministros de todas las naciones, de África, de Asia, de América, de Europa. Había gente de todas las naciones. Entonces, ¿por qué le cuento estas cosas? Porque eso sin duda alguna nos hace tener un nivel de madurez, pero no nos hace ser perfectos, sino tenemos un nivel de madurez para poder ver, para poder observar. Y hemos visto, hermano, cómo hay gente que no está bien y tenemos que corregir, tenemos que juzgar con justo juicio, con raciocinio, con inteligencia, con capacidad, con amor, sobre todo con amor, acercarnos a la gente si no estás bien. Entonces, a lo largo de los años, yo he tenido que hablar con algunos pastores que los he llamado, le he dicho: hermano amado, pastor, no está correcto lo que estás haciendo, y la gente se enoja. A veces uno se da cuenta de la arrogancia que la gente tiene. Hay gente que me ha llamado, líderes que de otras iglesias, porque nosotros somos ministros al cuerpo, y decir esto, no sé si muchos van a entender cuando digo ministros al cuerpo, y se lo digo porque Dios me lo ha confirmado por boca de varios siervos de diferentes naciones. Un ministro al cuerpo es un ministro que no solo va a ministrar a su iglesia local, sino ministramos al cuerpo de Cristo en general. Por lo tanto, uno de nuestros llamados es que hay mucho ministro que viene. Si usted supiera los secretos que yo sé, estoy seguro que haríamos un buen chisme, un buen chambre, decimos también acá. Pero como somos éticos ministeriales, pero uno se da cuenta de los problemas de liderazgo que hay en muchas iglesias. Líderes que afectan a otras personas. Yo le digo a una persona, cuando a veces hay gente que llega a decir: mire, hermano, fíjese que la persona tal es un líder muy fuerte a la par de mi pastor y me trató mal. Yo lo escucho, lo discierno, le doy un consejo, lo dejo en el tintero, le pido a Dios que me muestre. Viene otro de la misma iglesia a hablarme de la misma persona, ya son 2, viene 3, viene 4, viene 5. Al final, cuando te das cuenta, la iglesia, a veces hay iglesias muy grandes donde hay mucha gente, entonces te das cuenta que ese ministro ya no es un problema, ya no es una simple habladuría, una diferencia con una persona. Ese es un problema de carácter. Y ese problema de carácter los pastores tienen que confrontarlo. Ya una persona que la gente te llega a decir que es prepotente, que es orgulloso, que es altanero, que es competitivo, que lastima a los demás, que la gente se va de la iglesia porque lo lastima, pero te lo dicen 15 personas, hermano, el pastor tiene que mandar a llamar a ese líder y hacerle ver que tiene que hacer un ajuste en su carácter o tiene que quitarlo de liderazgo por un tiempo. Entonces, entender eso se lleva en el proceso de la vida, en el proceso de la madurez cristiana nos lo enseña. Entonces, a veces vamos a tener que confrontar y juzgar con justo juicio. Y la gente a veces cree que estamos juzgando por juzgar, ser juzgado. Entonces, el que juzga tiene que tener un corazón correcto. Tiene que tener la capacidad, hermano, de poder abrirle los ojos a la gente con amor. Ojo con esto, porque le estoy trasladando una vivencia que de repente Dios me puso a hablar de esto, no sé por qué. Porque quería pregar un mensaje ahí que Dios me ha estado dando, pero Dios me puso a hablar de esto, porque yo creo que un error que tenemos es que juzgamos mucho a la gente. Pero también tenemos que entender que podemos juzgar con justo juicio. Y ahí va a ver la parte que continúa de este pasaje, por eso se la leí en la traducción al lenguaje actual y Dios me habló muchas veces de esto. Hace muchos años, cuando comencé mi ministerio profético, yo quería ayudar a mucha gente. Entonces yo miraba a un pastor que estaba mal, y cuando le digo mal no estoy hablando que yo me creía más santo que él, sino que estaba mal en su doctrina, mal en su manera de pastorear. Porque hay un montón de pastores que pastorean fatal a una iglesia, ¿sí? Porque no tienen pastores, mentores, porque no han tenido padres espirituales que los puedan guiar. Yo le voy a decir una cosa, yo bendigo a mis mentores, siempre que puedo les doy honra. Y si no le he dado honra a alguno, pues voy a tratar de siempre de bendecirlos. Pero ¿a qué le quiero yo llegar? Que hay mucha gente que se hizo pastor y nunca tuvo un pastor. Y entonces, cuando crece un poco, ya no quiere sentarse con nadie. Le voy a decir una cosa, es una falla total. Hay otros que adoptan padres, entre comillas, espirituales, pero no les enseñan nada.
no los dan lineamientos, no se sientan con ellos, no los escuchan. Hay otros que se meten bajo coberturas sin saber por qué se metieron. Se metieron pensando, como vieron que era una cobertura que tiene muchos recursos, pensaron que les iban a dar recursos, los iban a mandar a algún lugar. Entonces hay muchas maneras de que nos podamos equivocar nosotros como pastores, metiéndonos bajo coberturas equivocadas. Y le voy a decir una cosa, y hay coberturas en la cual la gente está, pero no les están dando los parámetros pastorales importantes. Yo le he estado diciendo a mi esposa, Dios me ha estado poniendo ahorita que escriba algo sobre un compendio sobre la vida pastoral, porque la vida pastoral se aprende en la práctica, no se aprende de la noche a la mañana. Y la vida pastoral es un estilo de vida, es una vivencia, y la vida pastoral tiene muchas facetas. Y mucho pastor que yo conozco no ha vivido eso, no lo ha vivido, no ha tenido mentores, entonces está como en ensayo y error. Algunos se vuelven orgullosos, altaneros, otros creen, se recuerda de aquel pasaje bíblico que dice que le basta al alumno llegar a ser como su maestro, no dice que va a ser más grande que el maestro. Entonces ese parámetro es bien lindo. ¿Por qué? Porque eso nos da una enseñanza y nos está implicando que nosotros vamos a crecer. Usted va a crecer como pastor, como líder, como profeta, como apóstol, como maestro, pero no quiere decir que va a ser mejor que su maestro. Yo bendigo a mis maestros. Tuve maestros teológicos muy poderosos en la palabra y yo no puedo decirles que soy más grande que ellos. Sigo pensando y entendiendo el nivel que Dios les ha dado. He tenido mentores proféticos que hoy Dios los ha llevado. Algunos ya están viejos, obviamente. Pero eso no quiere decir que yo ya los pasé. Su sabiduría sigue avanzando. Entonces entender eso cuesta a veces porque podemos juzgar, pero tenemos que tener un nivel de madurez. Tenemos que tener un corazón correcto. Tenemos que tener un corazón verdaderamente alineado al corazón de Dios para poder hablarle a la gente y decirle no estás bien. Entonces nos encontramos con pastores arrogantes, con pastores soberbios, con pastores competitivos, con ministros que compiten, con gente que está compitiendo en la misma iglesia, con gente que está en los mismos lugares. Entonces yo le contaba, cuando comienzo mi ministerio, yo quería ayudar a todo el mundo y miraba un error y yo lo llamaba y a veces, y me di cuenta que era de piedra de tropiezo para muchos, y le voy a decir por qué. Porque cuando Dios le da una palabra y usted no la obedece, es mejor que ni se la diera. Porque si no se la da, al menos usted puede decir Dios no me habló. Pero si Dios le habla y usted no obedece, le va a ir fatal. Por eso es que a veces hoy en día hay gente que me llama y dice, pastor, venga, ayúdeme. Y a veces le digo, ¿estás seguro que querés que Dios te hable y que te diga lo que Dios me está mostrando? Porque de lo contrario, más condenación vas a poder tener en vez de más bendición. Porque hay gente que Dios le habla y no le agrada lo que Dios dice. Entonces, el que juzga tiene que tener un corazón correcto. El problema en la iglesia que Jesús fue a encontrar a los fariseos era que los fariseos les gustaba andar juzgando por la apariencia. Usted no tiene ni idea las cosas que hemos vivido y que dan un poco de risa. Usted no tiene ni idea las anécdotas que tenemos, un bagaje de anécdotas. Le voy a contar una de ellas. Tenemos una, y porque me la contaron y la hicieron pública. Tenemos una pareja de pastores muy poderosos, muy lindos, que amamos mucho en el Señor, pero que pertenecieron a un ministerio muy reconocido en Guatemala. Ellos tienen una posición económica que Dios los ha bendecido mucho. Pero ellos son de naturaleza indígena. Entonces, en una ocasión vino un predicador muy reconocido a nivel mundial y ellos lo fueron a traer, y cuando lo fueron a traer el tipo se portó un poco serio, un poco, ahora vea el corazón, por favor. Hoy mi mensaje, yo quiero que usted me capte lo que Dios está hablando, vea el corazón. Era un ministro muy reconocido. No le voy a dar el nombre por ética, porque a pesar de lo que nos contaron, yo admiro mucho a esta persona. Pues es un hombre de Dios, pero Dios le dio una enseñanza, le dio una lección ese día. Entonces cuando lo fueron a traer al aeropuerto, ¿sabe qué? Dice que los vio, se portó así un poco reacio. Y para no hacerle tan larga la historia, cuando el pastor de la iglesia general lo llamó, un pastor muy reconocido también, y le dijo, mira, ellos oyeron cuando él le dijo al pastor, mira, aquí vengo con el chofer que me mandaste, pero no vinieron los hermanos que me dijiste. O sea, la imagen de este pastor en ese momento es que él juzgó por la apariencia. ¿Y sabe qué le contestó el pastor general de esta iglesia? Cállate, estás con una de las familias más bendecidas de Guatemala. Porque los juzgó mal,
Obviamente pues tuvo que pasar su momento colorado, pidió disculpas y todo, pero ¿a qué le quiero yo decir? Que juzgamos por la apariencia, porque usted tiene la gente es bien torpe hoy en día. Habla el apóstol y se imagina un tipo con el traje Cartier, con un traje Gucci, no sé, cosas, marcas, ¿verdad? Con marquitas, y se imagina y dice, este es el apóstol. Usted dice el apóstol y usted se imagina el carro último modelo, porque ese es el estereotipo que equivocadamente se vendió en los últimos 15, 20 años en Guatemala, en las naciones del mundo. Usted ve un pastor con un carro, un apóstol con un carro que no está muy bueno, ese es pobre. Yo le digo a la gente no quiere nada, la gente juzga. Si el pastor tiene dinero, que tiene dinero y es creído. Si el pastor no tiene dinero, que ese no parece pastor porque es pobre. Si el pastor es viejo, ese pastor ya está muy viejo, ¿qué me puede enseñar? Si es joven, es muy joven. Entonces la gente nunca quiere nada. Y eso es algo que lo predicamos y lo enseñamos. Entonces Jesús enseña acá la importancia de juzgar, pero juzgar con, mire, otra vez se lo vuelvo a leer, con justo juicio. Tenemos que juzgar con justo juicio, o sea, tenemos que ser justos, la justicia de Dios. Entonces, sí podemos juzgar. Entonces, en mi principio de mi ministerio fue muy doloroso, porque a veces algunos amigos que amaba mucho, yo sabía que estaban mal, les hablé, no me obedecieron, luego se reventaron la cara. Luego aprendí, fui madurando y me di cuenta que no podía querer ser como Dios. Pues, si Dios me hablaba, lo hablaba, y si no, mejor no digo nada. Hoy soy más prudente. Hoy puedo ver que alguien está mal y si verdaderamente Dios no me habla, mejor no digo nada, que siga como está. Hay gente arrogante, hay gente soberbia, hay gente que compite, hay gente que está equivocada en su proyección de ministerio, hay gente que su corazón no está bien, hay gente que, por eso estoy hablando de esto, hay gente que está mal y a veces Dios nos permite verlo, mejor no lo hablo. Pero si Dios me lo dice, hermano, lo tengo que decir. Entonces, esto es algo que tenemos que entender, porque el apóstol Pablo nos habla y nos enseña sobre la palabra profética, que la palabra profética debe exhortar, consolar y edificar. Y a veces me preocupa hoy en día porque el ministerio profético, para quedar bien con los pastores que los invitan, la mayoría de ministerios proféticos solo exhortan, solo edifican y consuelan, pero no exhortan. Y me doy cuenta a nivel global, hay congresos televisados, hay congresos gigantescos y invitan a profetas muy reconocidos, y siempre el mensaje profético es de edificación y de consolación. Dice el Señor que esta será la casa más grande. Dice el Señor que una gloria mayor vendrá sobre tu vida. Dice el Señor que te voy a levantar más grande. Serás la iglesia de la nación. Serás la iglesia de la América. Serás el epicentro de no sé qué. Serás el epicentro de la revelación. Todo es una gloria, pero nunca hay una exhortación. Y cuando nos damos cuenta en los ministerios, eso es lo que está pasando. O sea, nadie quiere dar una palabra que exhorte. Nadie, y la palabra profética tiene que llevarlo. Cuando usted va a las 7 iglesias en Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo es un espíritu exhortador. Conozco tus obras, conozco que eres bueno, entonces comienza uno a sentirse, ay, gracias, pero tengo algo contra ti. O sea, viene la exhortación, viene la reprensión, viene la llamada de atención para que entendamos que no estamos bien. Entonces entendamos que sí podemos juzgar, pero con un corazón correcto, pero con un corazón. Y gracias al Señor, yo se lo digo, gracias al Señor, y gracias al Señor yo le he dicho, y no hago alarde, no me falta carácter. Yo he ido a lugares con mi esposa, predicamos, damos una palabra, no quedamos bien con nadie. Hay lugares donde la gente nos ha amado por ser genuinos, y lugares donde la gente ya no nos volvió a llamar. Hay lugares donde amigos me invitaron y me llamaron, vos, el pastor se quedó muy contento, muy bendecido. Y lugares donde me dijeron, vos, el pastor no le gustó porque dice que muy pesado para predicar, y que no me interesa. Yo voy a hablar lo que Dios me dice que hable, y si no te gusta, bueno, y si te gusta, pues también. Pero yo tengo que hablar lo que Dios me dice. Pero jamás pretendo quedar bien con nadie. Jamás pretendo quedar bien porque me van a dar una buena ofrenda, porque me van a dar. Si Dios me dice que lo que tengo que decir, y no voy a decir nada a lo que Dios no me ha dicho. ¿Se recuerda el profeta Micaías que dice, vive Jehová mi Dios, que no diré nada que Dios no me ha dicho? He estado con gente, hermano, de alcurnia, donde los profetas apóstoles X han atrevido a declarar palabras que no vienen de Dios. Mi esposa es testiga, y he tenido que pararme a dar una palabra contraria, aunque todo el mundo se me queda viendo, y hoy por hoy le puedo decir gracias al Señor que ha sido lo correcto lo que hice. Que nadie puede decir, ese hermano nos dijo. Hoy cuando está el movimiento político, hermano,
profetas, apóstoles, declararon mantos, hicieron actos proféticos donde la gente iba a quedar de gobernante y nadie quedó. Mire lo que nos quedó de gobierno, lo que tenemos ahora. Y nadie quedó. ¿Y sabe qué? Por la gloria y la gracia de Dios jamás vamos a decir nada que el Señor no nos haya dicho. Le pido a Dios que siempre nos ayude a escuchar su voz y a ser correctos. Le he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la gente que está cerca de mí, a mis hermanos que son, a mi hermano que es ministro, a mis pastores, cuando vean algo que no está bien, díganmelo. No me lo van a decir cuando ya me perdí, díganmelo cuando digan ya se empezaste a perder, porque algo que quiero yo que quede claro es que no, nadie es perfecto. Y aprender a juzgar, hay que aprender a juzgar con un corazón correcto, no con un corazón equivocado. Hay gente que no recibe la reprensión. Hay gente que no le gusta que le digan en dónde están sus errores, pero hay muchos pastores y ministros que necesitan formación. Hay muchos pastores y ministros que necesitan la formación y no la tienen, hermano, no la tienen, aunque se ofendan algunos. Son niños espirituales todavía. Todavía están aprendiendo a pastorear, todavía están aprendiendo a soportar, todavía están siendo procesados en la escuela del quebrantamiento, en la escuela del aprendizaje pastoral. La vida pastoral se va aprendiendo, hermano. La vida pastoral es una vida, es como un sub y baja. La vida pastoral es una vida de pruebas, de procesos, del corazón, de aprender, de soportar, de llevar, de ver, de vivir, de ver muchas cosas. Entonces la gente a veces cuando hablo esto se ofende porque dice, ay, ¿usted qué se cree? No, hermano, no. Yo le estoy diciendo, llevamos años, hermano, aprendiendo la vida pastoral. No lo sé todo, seguramente. Cuando llego y topo, a veces llamo a gente con más trayectoria para pedir consejo, pero sí le puedo decir, hermano, que la vida pastoral se tiene que aprender. Entonces, ahora quiero que me acompañe, mire, a lo que continúa, porque aquí es donde está interesante. Mire, dice, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Ahora, este pasaje es bien importante porque sabe una cosa. Hubo un tiempo en el que trataba de ayudar a la gente y decirle de parte de Dios, hermano, eso no lo hagas, ten cuidado con esta persona que tienes, no estés invitando. ¿Y sabe qué me dijo un día Dios? Deja de estar dando perras a los cerdos, porque la gente no entiende. Y a partir de ahí es que hoy soy muy prudente, no hipócrita. Yo no soy hipócrita con nadie. A veces hay gente que llega, es que mire, yo estoy haciendo esto y el Señor, y por dentro el Espíritu me dice, está equivocado. Pero me dice, pero no le digas nada. No le digo nada. Qué bueno, hermano, qué bendición, qué lindo. Sí, pues hay gente que llega y me dice, pastor, el Señor me dijo que tenía que hacer tal cosa. ¿Qué piensa usted? Si el Señor te dijo, ¿qué te puedo decir yo? Y por dentro de mi espíritu el Señor me dice, está equivocado, yo no le dije nada. Pero como me está diciendo que Dios le dijo, pues dale, adelante, porque Dios te dijo. ¿Qué te puedo decir yo? Entonces entender eso es bien complicado, porque hay gente que se ofende, hay gente que se enoja, pero podemos con juicio, con un corazón correcto, si Dios nos lo manda, poder corregir a los demás. Sin embargo, también el Señor Jesús deja una arista aquí abierta bien interesante. No le demos perras a los cerdos, no le demos lo santo, lo valioso a los perros, porque los cerdos las van a pisotear. O sea, va a haber gente que no va a recibir lo que Dios te pone. Va a haber gente que no va a recibir la palabra que Dios está hablando. Va a haber gente que le vas a caer mal. Va a haber gente que va a fallar. ¿Sabe una cosa? Tengo un récord, ahí está mi esposa de testigo. He estado en muchos lugares y he tenido, hasta hay gente que lo ha visto, que hay gente que me ha llegado a decir, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, con mucho gusto, quiero pedirle perdón públicamente. Digo, Señor, ¿qué le hice? Porque el Señor me dijo que le pidiera perdón si no me iba a cortar. Me pasó con varias personas, me ha pasado a lo largo de los años. Un día el Señor me dio una palabra y me dijo, quien se levante en contra de ti, ojo, siempre y cuando me mantenga yo también purificado y delante de Dios correcto, se las verá conmigo. Y un día me recuerdo que se vino un joven y se acercó, hacíamos unas vigilias y un día se apareció y me dijo, mira, el Señor se me apareció anoche y me dijo, ¿por qué estás? Dice que le dijo el Señor a ese profeta, ¿por qué estoy molesto contigo? Porque trataste mal a mi profeta. O le pides perdón o te corto. Él lo vino a contar. No le estoy echando salsa a los tacos, como decimos acá. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? A veces no podemos nosotros, la gente no le vamos a caer bien a todos.
No podemos nosotros darle algo valioso a alguien que no lo va a recibir porque su espíritu no está correcto. Entonces, tenemos que tener ese cuidado en nuestra vida de que juzgamos incorrectamente o juzgamos con juicio. Si juzgamos incorrectamente, primero veamos cómo estamos nosotros, porque ese es el problema que hay en la iglesia hoy en día. Todo el mundo juzga, pero estamos mal. Somos buenos para decirle a aquel que ordene su casa, pero mis hijos son unos grandes desobedientes. Soy bueno para llegarle a decirle a la gente, corregí a tu esposa, pero mi esposa es una insujeta conmigo. Soy bueno para decirle que sea un buen administrador, pero yo soy un fatal administrador del recurso. Soy bueno para decir que deje ore, pero yo ni siquiera puedo orar una hora. Soy bueno para mandar a la gente a ayunar, pero yo ni siquiera ayuno ni oro. Entonces juzgamos, hacemos cosas incorrectas. Hablamos de Dios muy lindo acá en el micrófono, en la grabación, y cuando cortan nos transformamos y nos quitamos la ropa y parecemos aquel hombre Naamán que estaba podrido por dentro, porque tenemos diferencias, juzgamos mal. A veces hay gente que está pensando que estamos hablando mal de ellos y ni siquiera los estamos viendo. Un día me dijo un hermano, ay, es que yo no voy a la iglesia porque yo vi que usted estaba hablando de mi hermano, si yo ni me recuerdo que usted llegó a la iglesia. Porque la gente a veces piensa mal, nos imaginamos cosas, juzgamos mal. Luego está la otra parte, juzgar con juicio. Podemos juzgar, podemos decir, ese hermano está mal, esa hermana está incorrecta, la relación que llevan de noviazgo no es correcta, la vida marital de esos hermanos no está bien, que Dios haga una obra. La vida de ese muchacho, ese joven no es correcta. Con juicio, con un corazón correcto. Y voy terminando, mire, ahora dice la palabra, mire. Santiago capítulo 5, verso 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora mire qué interesante este pasaje, porque quiere decir que hay gente que se puede extraviar de la verdad. Hay gente que puede extraviar porque cree que tiene revelación, porque cree que está bien. Mire, hoy en día, hermano, estamos viviendo tiempos donde Dios nos está corrigiendo a todos. Nos está corrigiendo, por ejemplo, la manera de hacer iglesia ahorita. Es increíble. Todos hemos sido quebrantados con la manera de hacer iglesia. Solo algunos que Dios nos quitó la manera convencional hace unos años hemos entendido esto, pero la gente que lleva años congregándose está fatal. Algunos ya se fueron al mundo porque no aguantaron la presión. Otros están más fríos que la palabra, y claro, siempre hay gente que busca de Dios, siempre hay un remanente que está fiel, pero tengo reportes de muchos pastores que la gente ha sido infiel, que la gente ni siquiera ofrenda, ni siquiera, y algunos siguen teniendo trabajo, no están mal, no digamos los que están mal. Entonces eso es interesante porque tenemos que saber que así está el pueblo de Dios. Sin embargo, la palabra nos enseña que hay gente que se extravía de la verdad y lo tenemos que hacer regresar con amor. Le tenemos que aprender a enseñar, a hablarle para que se corrija de su camino. Y también va a haber gente, hermano, que no se va a corregir. ¿Sabe qué? Literalmente hay gente que se va a romper la cara y vuelve a regresar. No estoy hablando mal de nadie, porque he oído pastores que sí, el que se va a regresar fatal. No, yo no soy de esos pastores. Yo el que se va lo bendigo y que le vaya bien, que Dios lo use en otro lugar. Lo importante es que nunca se aparte del camino del Señor. Pero algo que le quiero dejar este hermoso tiempo es la importancia de tener cuidado, que cuando confrontamos, no estoy hablando de señalarle a todo el mundo los pecados y nosotros pensar que estamos purificados. ¿Sabe una cosa? Antes de señalar a una persona, antes de ser juez, tenemos que examinar nuestro corazón. Porque nadie está exento de pecado, nadie está exento. Entonces tengamos cuidado, porque cuando pastoreamos a gente que no todos son ministros, hay un problema. Por ejemplo, redes proféticas. Todo el mundo va a tener ojos proféticos. Entonces de repente hoy viene un hermano, ese hermano yo lo veo que está como que no lo veo muy bien, veo que tiene un problema. Y el hermano ve al mismo hermano que está viendo, ese hermano lo veo algo raro. Entonces imagínense, todos con el don profético, todos van a percibir de todos. Entonces tiene que tener cuidado de ser formado en su corazón. Por eso es que los profetas tenían escuelas proféticas para ser formados en su corazón, porque el profeta tiene una falla. El profeta le gusta soltar chicote y se enoja y puede profetizar de acuerdo a su temperamento y al carácter que desarrolla en ese momento. Y a veces va a tener que entender que nosotros tenemos que dejarle la vía al Espíritu Santo para que opere a través de nosotros. Entonces voy concluyendo este hermoso tiempo, porque creo yo que el mensaje en este tiempo es
no juzguemos. Dejemos de estar juzgando equivocadamente. Dejemos de estar señalando lo que no podemos señalar sin antes observar cómo estamos por dentro. Y si verdaderamente tenemos un corazón sano, un corazón purificado, un corazón correcto, podemos juzgar y decir, hermano, está mal, voy a orar por él y voy a pedirle al Señor, pero jamás juzguemos a los demás por ofenderlos, por hacerlos quedar mal delante de los demás, porque eso es lo que mucha gente hace. Le gusta juzgar y decir, esa hermana es cusca, es pispireta, esa hermana es coqueta, mírenle cómo se viste. Y no se ha dado cuenta la hermana que está juzgando que se viste peor. Ese hermano, tenga cuidado, hermano, o sea, tengamos el cuidado. Un pastor muy reconocido dice que él vivía cerca de un autotel. Y entonces él entraba y obviamente la entrada de su casa estaba en el autotel. Y la gente lo juzgó varias veces porque el pastor, yo veo que ahí él vivía, había que entrar por esa calle para su casa. Entonces hay que tener cuidado con juzgar porque podemos pecar, podemos estar mal. Pero si es de parte de Dios, con juicio, podemos hacerlo para corregir la vida de una persona. Yo creo que a lo largo de los años Dios nos ha usado para eso. Y eso no significa que somos perfectos. Tenemos que mantenernos constantemente en la perfección. Ahora, algo sí le voy a decir. El que juzga tiene que mantener un estándar y hay una demanda más grande. ¿Usted qué cree? Que yo no he aprendido de todos los errores de otros. Yo le dije un día a uno de los profetas, un profeta viejo, un día que estábamos hablando, se lo dije, así con estas palabras le dije, porque estábamos en una charla muy interesante, y le dije, yo he visto muchos errores proféticos con mucha gente, hasta algunos tuyos he visto, y eso me hace más responsable de no volver a cometer los errores que muchos y aún tu persona ha cometido. Porque entonces sería torpe de no haber aprendido de los errores de otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa área. Así que ahí donde estás, yo quiero que inclines tu rostro, vamos a orar, vamos a quedar despedidos, pero sobre todo vamos a orar para que el Señor haga la obra, para que el Señor sane tu corazón. Hay mucha gente que está afectada, que está dolida con la iglesia, que está dolida con los pastores, que está afectada porque pastores afectaron su vida. Pero yo siempre lo digo y lo predico y no me cansaré de decir esto. Cuando una persona está afectada por un pastor, está amargada. Y el pastor ahí no tiene la culpa, tú tienes la culpa, tú te amargaste, tú estás mal delante de Dios porque si Dios llegara te va a pedir cuentas por ese rencor que tienes en tu corazón. Entonces tienes que pedirle perdón a Dios y aprender a perdonar, porque no toda la gente comete los mismos errores. Entonces oremos ahí donde está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús queremos orar por todos aquellos que hemos juzgado en alguna etapa de nuestra vida, Señor. Hemos juzgado mal, hemos criticado mal y no nos hemos dado cuenta lo mal que hemos estado por dentro. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser de luz en la vida de aquellos que tal vez no están muy bien, para poder ser de bendición con justo juicio, Señor. Oramos por la vida de la gente, Señor, que necesita venir a ti. Yo quiero hacer una oración ahí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado y que si esta noche muero y no estoy tomado de tu mano, no iré a tu presencia, pero hoy me arrepiento y te acepto como mi único y más grande Salvador, y sé que si esta noche muero hoy, porque te he aceptado, iré contigo a la gloria. Si tú has hecho esta oración, escríbenos para que podamos comunicarnos y para que podamos bendecir tu vida. Padre, yo quiero bendecir también la vida de todos aquellos que son fieles diezmadores, ofrendadores, gente que es fiel, Señor, de Ministerios Casa de Justicia y Verdad, Guatemala y México. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Oro para que tú desates bendición y provisión abundante. Bendigo a los ministerios que están bajo nuestra cobertura, que son fieles. Bendícelos, multiplica, trae bendición abundante, guarda, líbralos, Señor. Y también oramos por los que están enfermos en los hospitales, para que tú traigas respuestas, para que tú traigas sanidad, para que tú levantes al enfermo de los hospitales, para que tú levantes a los enfermos de las naciones en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, por los empresarios que están clamando por un milagro, por la gente que está esperando un milagro. Obra de una manera sobrenatural, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo los bendigo y oro, Señor, para que en este tiempo hayan milagros, señales y prodigios en la vida de la gente. Si tú has visto este mensaje, yo te pido que le des like, que te suscribas, y ha sido una bendición poder compartir contigo. Que el Señor te bendiga.